y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1 vamos a leer ahí el verso 5 para usarlo como base. El tema es la fe de una madre. Gloria a Dios. Ese es el tema de esta noche. La fe de una madre. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Gloria a Dios. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gloria a Dios. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y en ese versículo hace este recordatorio de la fe de estas dos mujeres que aparecen acá en la escritura. Así que voy a estar tocando 3 puntos en este tema. Número 1 es la fe de una madre se extiende a sus hijos. Número 2, la fe de una madre se extiende hasta sus nietos. Número 3, la fe de una madre se extiende a generaciones. Gloria a Dios. Así que, a manera de introducción, yo no sé si usted sabe quién fue esta mujer, pero sí, su fe hizo que cambiara el curso de la historia en su tiempo en cuanto a la familia de ella se refiere. Pudiéramos hablar de muchas madres más a través de toda la escritura, pero he tomado algunas para que tengamos referencia a este tema que habla de las madres. Por ejemplo, la madre de Moisés. Ella salvó la vida de un gran líder. Todos conocen la historia. El faraón había decretado, había dado el decreto de que todo varón nacido tenía que morir. Pero esta mujer valientemente lo escondió, dice la escritura. Pero no pudiendo más, tuvo que sacarlo a la luz. Ya creo que tenía más de 3 meses cuando fue puesto en esta canasta. Y por eso pues el nombre Moisés. Así que fue uno de los grandes libertadores que tenemos a través de la escritura. Pero aquí lo importante es ver el coraje de esta mujer, de la mamá de Moisés. Cómo sabía que si se daban cuenta también iba a morir, porque era un decreto del rey. Ana, otra mujer, que es la madre de Samuel. Ahora todos sabemos quién es Samuel. Samuel fue profeta, llegó a ser juez y sacerdote. Así que posiciones que Dios dio a cada uno de estos hombres cuando sus madres dispusieron en su corazón ir sobre aquella ley que se había dado, ir en contra, sabiendo que su misma vida estaba en peligro, pero se mantuvieron firmes. Una pregunta que pudiera hacer: ¿quién fue la madre de Eunice? Bueno, sinceramente casi no se mencionan estas mujeres, cuando en muchos mensajes que se dan no las mencionamos, pero han sido mujeres que han marcado la diferencia en la existencia del cristianismo. Entonces, Eunice, como dije, casi no se mencionan, pero por ellas verdaderamente hemos visto generaciones convertirse al Señor, porque tomaron un tiempo de no solamente de estar seguras de a quién le servían como Dios, sino mantener esa fe, como dice el versículo que leíamos, una fe no fingida, porque se puede fingir la fe, porque a veces no tenemos la convicción de lo que significa la fe. Tal vez recuerda a Loida, que es otra mujer, que es la mamá de Eunice. Pues parece un poco más familiar, porque se menciona un poco más en la escritura. Pero esta mujer Loida
comunicó su fe a su hija Eunice. Vamos a ver cómo se fue dando esta cadena. Y al final pues van a entender por qué el Señor puso este tema en esta semana. Así que, como dije, Loida fue la que anunció el Evangelio o llevó a través de esa fe que ella tenía a su hija Eunice. Ahora, Eunice, con la fe de ella, pudo encaminar a su hijo Timoteo para que creyera en Jesús, el cual vino a ser, como dije, una gran bendición para el apóstol Pablo. ¿Sabe que una madre fiel ella produce una reacción en cadena? Aleluya. Loida a Eunice, Eunice a Timoteo, Timoteo a cientos de muchos más, tanto que llega a ser uno de los principales ayudantes del apóstol Pablo. Claro, él fue pastor, pero lo vamos a ver un poco más adelante, no se me adelante. En el primer punto, la fe de una madre se extiende a sus hijos. Vamos a ver cómo. Ahora, la historia nos dice que cuando Loida conoció a Jesús como su Señor y Salvador, no tenemos la fecha exacta, pero sí hay lugares donde está la historia, donde esta mujer llega y escucha el Evangelio. Y en Hechos 16, verso 1 al 3, tenemos parte de esta historia. Hechos 16, verso 1 al 3 dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Bien tremenda lo que es la religión. Los judíos, claro, tienen este concepto de la circuncisión, de todo hijo varón tiene que circuncidarse. Bueno, Timoteo, aunque era judío, hijo de una madre judía, el papá no era judío, era griego. Entonces lo obligan a que se circuncide. Pablo lo hace, y bueno, Timoteo en obediencia pues acepta la circuncisión porque quería servirle al Señor. Ahora, en el verso 5 que leíamos del primer capítulo del segundo de Timoteo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto se lo está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Él trae a memoria, le dice, esa fe que tú tienes que no es fingida, sino que es asentada y segura en el Señor. Entonces le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Ver cómo va la cadena? La abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, vemos cómo Pablo elogia esta fe, pero a la vez le dice, y estoy seguro que en ti también. O sea, la fe de los padres se puede transmitir a los hijos cuando nos ven que actuamos sin dudar, que estamos seguros que Dios nos contestará la respuesta. Así que verdaderamente Dios, amados hermanos, que nos use. Un poco más adelante voy a mencionar, pero lo quiero hacer ahora. Yo no sé cuántos escucharon el lunes que pasó a nuestra hermana Janet Roldán. Ella estuvo dando el tema de la fe. Es tremenda la forma como ella también lo expone, porque es que debemos de estar seguros en quién somos nosotros primeramente y luego quién es nuestro Dios. Cuando entendemos eso, entonces estamos seguros de nuestra fe. Volviendo a este capítulo de 2 de Timoteo 1, verso 6 en adelante, dice: por lo cual te aconsejo, ya diciéndole Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don que de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol le recuerda a Timoteo que tiene que avivar ese fuego del Espíritu
que es en cada uno de nosotros, que necesita, y voy a recordarles una vez más. A veces caemos en un error y es bien garrafal, pensando que los locales donde la iglesia se congrega son los que nos proveen la fe. No, la fe viene de Dios, y donde quiera que estemos o donde quiera que nos reunamos, la fe actúa porque viene directamente de Dios. Y eso es lo que Él le dice acá: aviva el don que tienes en ti, porque fue dado por imposición de mis manos. Ok, la fe, tenemos nosotros que pensar que es para un cumplimiento futuro. La fe actúa cuando tú crees que ya tienes lo que estás pidiendo. Y en vez de seguirle pidiendo, decirle gracias, Señor, por lo que me diste. Hacer como si ya lo tiene. Eso es lo que hace la diferencia, la fe. El problema muchas veces es que sí, yo tengo fe que voy a tener una Biblia, pero ya la tengo. Ya esa no es fe, ya la tengo. La fe es cuando yo digo voy a tener tal cosa y lo creo que lo voy a tener. Eso es fe, porque la fe es lo que va a venir del futuro a tu presente. Porque no se ve. Si ya lo ves, ya no es fe. Por eso es que el Señor dice que busquemos la comida que a vida eterna permanece, no la comida que perece. Porque yo estoy viendo allá aquel potaje que está. Ya ese no es fe, ya está ahí. ¿Ve? Entonces tenemos que entender, y cuando Pablo le dice aviva, nos dice a nosotros también que nuestra fe tiene que ser reactivada de nuevo. Porque muchas veces pensamos que porque como no tenemos un local para que la iglesia se reúna, no somos iglesia. No, yo dije en unos estudios anteriores que este tiempo que estamos pasando es cuando más debemos de depender de Dios. ¿Y cómo yo dependo de Dios? A través de la fe. No hay otra forma. Porque yo no puedo depender de mi hermano o de mi hermana. Tengo que depender de mí mismo. Esto me hizo recordar cuando el Holocausto, cuando Hitler mandó a llevarse a los centros de exterminio a los judíos. Sabe que no podían llevar ningún papiro, ninguna parte de la escritura. Sabe que algunos cortaban pedacitos de salmos y se los metían dentro de la boca. Y entonces para después sacarlos y poder leer ese pedacito, un versículo quizá. Pero lo más importante es que si esta palabra está en su corazón, donde quiera que vaya, esta palabra va a ir con usted. No en un libro físico, sino en su ser, en su espíritu. Por eso es importante prestarle atención a esta escritura. Y el apóstol le dice avívalo, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es decir que el Espíritu Santo nos hace a nosotros no tener temor de hablarles a otro del Evangelio de Jesucristo. Porque para eso es el Espíritu Santo. Mi esposa lo explicó el miércoles. El Espíritu Santo, el problema es que como se han levantado tantas denominaciones, que aquel cree de esta manera, que aquel cree de aquella otra y aquel de otra forma, y entonces el Espíritu Santo lo hicieron para donde ellos quisieron. El Espíritu Santo no lo podemos manipular. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Pero cuando yo voy a la Escritura, dice que el Espíritu Santo viene sobre usted y sobre mí para tener dominio propio y autoridad. Dominio, poder, denuedo, dice ahí en la Escritura, Hechos 4:32. En el lugar donde estuvieron, dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí todos hablaban con denuedo la palabra. Para eso es el Espíritu Santo. Para hablar con autoridad su palabra. Yo siempre he dicho, usted puede correr todo lo que quiera. Yo no tengo problema con usted. Se puede dar contra las bancas, no hay problema por eso. Hágalo si quiere.
Pero después que haya terminado esa correteadera o eso que se tiró al piso, yo quiero ver un testimonio de esa vida de autoridad en el Señor. Oh, ¿ve la diferencia? Muchas veces es la emoción que te invade y te hace actuar de esa manera. Pero la palabra del Señor me dice a mí bien claro que el Espíritu Santo que está en nosotros es para que tengamos autoridad para poder enseñar y dar la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo lleva cada una de estas palabras y las acomoda en el corazón nuestro para que podamos crecer en el conocimiento de Él. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Mire lo que es el Espíritu. Por eso le dice, aviva el fuego del Espíritu que está en ti. Es para que dé testimonio, dice, y que no se avergüence. ¿Cuántas personas, amados hermanos, llamándose cristianos, es que les tiemblan los pies para hablarle a otro? Y se lo digo por experiencia, a mí me pasó. Pero a medida que uno va conociendo quién es el Señor en nosotros, nos va dando esa seguridad de lo que podemos decirle a otro, porque yo estoy seguro de lo que yo hago y a quién le sirvo. Entonces, dice el verso, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sabe que las aflicciones y todas las tribulaciones y pruebas que vienen es para probar nuestra fe. Sencillamente por eso. Es verdad, estoy hablando de estas mujeres que fueron mujeres que cambiaron el curso de la existencia de las vidas de sus familias. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas y las madres de hoy día? No hay ninguna. Yo le aseguro que cuando esta mujer dio a luz a Timoteo gritó también. Amén. Es decir, no hay diferencia. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Nos da ese poder, esa autoridad para poder avanzar. Esta mujer entendió que era pecadora, o sea, estoy hablando de Eunice y de Loida. Entonces, ellos entienden que necesitan un Salvador y conocieron la gracia de Dios y aceptaron ese perdón que Él da a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar donde esta mujer se convierte. Y Dios nos permitió, mi esposa y a mí, pero lo que quiero decirles es que esta mujer entiende ese mensaje, ese evangelio que llevaba Pablo y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. De alguna manera, ya había pasado bastante tiempo cuando está este reencuentro una vez más con esta familia, y es donde Pablo le escribe esta carta a Timoteo, porque ya él ahora ya era ministro cuando recibe esta carta. Entonces sabemos que fue ella la que por su fe llevó a Eunice a los pies de Cristo, y por ende ella lleva a su hijo Timoteo a los pies de Cristo. Punto número 2. La fe de una mujer extiende a sus nietos. Vamos a ver por qué. Eunice es la madre de Timoteo, por ende Loida es la abuela de la cadena. Entonces, yo creo y pienso que como toda madre, cuando va a tener un hijo, y cuando digo toda madre me refiero a las que son cristianas, que son hijas de Dios, tienen una expectativa de que su hijo llegue a ser un siervo del Señor. Y no solamente el varón, las hijas también. Pero en este caso era Timoteo, y es tremendo porque ¿cuánto tiempo pasarían buscando el nombre para este que iban a ser? Todas las que van a ser mamá, que están embarazadas, buscan los nombres para su hijo antes de nacer. Y a ella se les ocurrió ponerle Timoteo como nuestro yerno. Pero mire lo que significa Timoteo, el nombre Timoteo: honrar a Dios. Eso es lo que significa Timoteo.
Así que no es por gusto ese nombre. Timoteo quiere decir honrar a Dios. Es maravilloso, hermano. Así que pensemos cómo estas dos mujeres llevaron a Timoteo a la fe en Cristo. Solamente hay una forma de hacerlo. Número uno, eran mujeres de oración. Eran mujeres de fe. Eran mujeres que enseñaban el Evangelio de Jesucristo. Porque de qué otra manera Timoteo pudo llegar a ser el líder que ahora él es en ese tiempo, pastor, ministro, evangelista a la vez. Así que fue a través de la oración, a través de la enseñanza y a través de su conducta, de su proceder, de su forma de ser. Y esa es la misma forma que hay para hoy día. No hay otra receta. Es la misma. Es la oración y la fe. Queremos que nuestros hijos les sirvan al Señor, es la oración y la fe. Viéndolos siervos de Dios, sirviendo a Dios. De esa manera, la fe se va a cumplir. Ahora, los abuelos son personas de especial influencia en sus nietos. Ahora, a veces, como abuelos, no es que seamos permisivos, sino que es que ya no tenemos esa autoridad que tiene el padre. Y a veces uno tolera un poco más de las cuestiones de los nietos que de los hijos. Pero tenemos que, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser sabios. Que si él se portó mal, o se por cualquiera, varón o hembra, hay que corregirlos. Pero el que tiene la última palabra es el padre, no es el abuelo. Amén. Entonces, podemos ser de influencia para que ellos también conozcan el Evangelio de Jesucristo. No solamente los padres o la madre, sino los abuelos también. Porque es una cadena. Entonces, el punto número 3, la fe de una mujer se extiende a generaciones. Es tremendo, hermano. Aquí, como dije, esto que ellas practicaban, tanto Eloida como Eunice practicaban en fe, pudieron contagiar a su hijo Timoteo, viendo la conducta de ellas, mujeres de fe, mujeres de oración. Yo sé que en el Ministerio de las Águilas hay un grupo de mujeres que están ahí, doblando rodillas, por todas las necesidades que hay. Pero déjenme decirles que cuando una mujer se vuelve una mujer intercesora, Dios trabaja en los hijos. Dios trabaja porque a veces nos olvidamos de pedir por lo nuestro, sino que pedimos por lo de los demás. Pero Dios se encarga en suplir lo nuestro. Y nosotros, le digo para la gloria de Dios, tenemos ese testimonio que es así. Todavía hasta hoy podemos nosotros ver en estas cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo del gran amor que él tenía, porque era una ayuda maravillosa que él tenía en Timoteo. Siervos que disponen el tiempo para servir al Señor y estar con el pastor hombro a hombro, sirviendo ahí también al Señor. Así que cuando en un ministerio vemos hombres o mujeres que nos ayudan, déjeme decirle que los amamos a todos, porque yo los amo a todos. Pero casi siempre cuando alguien va un poquito más allá, como dice, de que corre la mía extra, como que se extiende el amor un poco más. Y uno los ama también, pero los ama de una manera quizá más entrañable, que cuando parten de alguien o de algún lugar, le duele a uno en su corazón, porque han sido hombres o mujeres que han estado ahí apoyando el ministerio. Y esto pasó con Pablo y Timoteo cuando les tocó que separarse, porque a Pablo se lo tuvieron que llevar a Roma y Timoteo se queda pastoreando en Corinto. Entonces, el apóstol Pablo habla de la fe no solo para Timoteo, sino para nosotros también.
Porque nosotros tenemos que ser imitadores de estos hombres, de estas mujeres, que por algo el Señor permitió que sus nombres estén plasmados en la palabra de Dios, para que los tomemos como ejemplo, para que nosotros podamos ser de influencia a otros también. Veamos lo que nos dice en 1 Corintios 11, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El cristianismo es de imitación a otro, en lo bueno, por supuesto, en su fe, en su forma de ser, en el amor que tiene. Entonces dice Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ok? Claro, yo no sigo a Pablo, yo sigo a Cristo. Pero Pablo es un ejemplo a seguir, porque fue probado en todas formas. Pero nosotros nos pegamos un prensoncito en un dedo y le sacamos la malla a cualquiera. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe no está a esa altura que necesitamos tener. También nos dice en Filipenses 4, versículo 9. Filipenses 4, versículo 9. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es como aquel que le digo: lo hueleréis, pero no lo comeréis. Mire qué tremendo. El apóstol nos insta a que seamos imitadores de lo que aprendimos, de lo que vimos, oímos. Dice: esto hacer. Porque número uno, nos hace crecer en la fe, nos hace crecer como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer quién era Pablo? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo conocer quién era Pablo? Aquí, a través de su palabra, la palabra de Dios. En el libro de los Hechos se nos habla muchísimas veces de toda la historia del apóstol. Y cuando nosotros estudiamos con cuidado cada uno de los lugares donde él llegó, dice que fue para que nosotros sigamos ejemplos así. Donde vamos, ¿qué dejamos? Mi esposa siempre le dice a la hermana Janet: dejaste un aroma maravilloso en nosotros, en nuestro ministerio. ¿Por qué? Pudimos ver su conducta, pudimos ver su proceder. Y hasta el día de hoy es una mujer que ama a los miembros del ministerio. Claro, no solamente a nosotros, tiene muchos más que ama, porque como hijos de Dios tenemos que amarnos, como dice su palabra, los unos a nosotros. Así que gracias al Señor tuvimos, como dije, nosotros, mi esposa y yo, de estar en Berea, donde estuvo Timoteo. Ahí él predicó. Estuvimos en ese lugar, en una capilla pequeña. También en Corinto, en Macedonia. Siempre él estuvo predicando de Jesús. Y antes de que estuviera ya como pastor en Corintos, había ido a Éfeso y estuvo también en Roma. Roma no lo conocimos, pero los demás lugares sí estuvimos ahí. Y el Señor nos permitió llegar a estos lugares donde el apóstol Pablo fue en su segundo viaje misionero. Entonces, cuando vimos y escuchamos la historia de estos hombres que se han empapado en ello, podíamos ver y estar en el mismo lugar, leyendo la escritura donde fue escrita en el mismo lugar: Berea, Éfeso, Corinto. Tremendo, hermanos. Son experiencias como cristianos que nos ayudan a nuestra fe también, porque entendemos que en ese tiempo pasaban días y días caminando para llegar de una ciudad a otra. Ahora, gracias a Dios, en 2-3 horas ya estás a miles de kilómetros de distancia de un lugar porque lo haces a través de un avión o en carro, en vehículo. Pero en ese tiempo no lo había, era a pie. Así que toda esa historia, estos hombres, tener que caminar día y noche. Yo no sé cuántos han leído allá en Primera de Reyes,
cuando el profeta Elías caminó 40 días y 40 noches. Era una orden de Dios, caminar 40 días y 40 noches. Tremendo, amados. Solamente la fe lo puede hacer eso. Humanamente no podemos, pero cuando el poder de Dios está en ti, tú lo puedes hacer y lo podemos hacer. Así que el Señor nos permitió estar en ese lugar. Miren lo que nos dice en 1 de Tesalonicenses 3, verso 6. Dice, 1 de Tesalonicenses 3, 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Este es un deseo que siempre hay en nosotros como hijos de Dios. Ir a ver a los hermanos de X lugar, como ellos quieren venir a vernos a este lugar. Es un deseo cristiano, no es malo el hacerlo, el visitarnos. Pero cuando hay un propósito de crecer en el Señor, y dice, les llevó buenas noticias, les dijo que se recordaban con cariño, con amor. Así que por medio de la vida de Timoteo, Loida todavía hasta hoy nos conecta con esa fe. Pareciera que no, pero cuando hablamos de estas mujeres que no decayeron en su fe, por eso sus nombres están plasmados acá. Porque fueron mujeres que hicieron la diferencia. Y nosotros, aunque nuestros nombres no queden escritos ya, porque ya no se va a hacer más Biblias, eso no quiere decir que no estemos en el libro de las memorias del Señor. Todo lo que hacemos está escrito en las memorias del Señor, dice la Escritura. Así que, amados, es importante que entendamos que estamos cerca en este tiempo de celebrar el Día de las Madres, el domingo que viene, 9 de mayo, ¿verdad? Ese día yo cumplo años, 41 años. ¿El 9? El 9 de mayo yo cumplo 41 años de haber nacido de nuevo. Amén. Amén. Un día que no se me olvida, porque justo fue 9 de mayo de 1980. Entonces, vemos cómo hoy en día, qué pensamientos vienen a nuestra vida cuando hablamos de estas mujeres, de estas madres, abuelas que fueron hombres o mujeres que sirvieron al Señor sin temor, donde Impacto. ¿sí? Donde impactaron vidas. Y todavía hoy de esta fe se sigue hablando. Así que haré otra pregunta más. ¿Qué influencias tuvieron nuestras madres con nosotros para que viniéramos a conocer al Señor? Total. Gloria a Dios. Por mi lado, en mi caso, pues le doy gloria a Dios, porque de mi familia yo fui el primero que me convertí al Señor e hijo de Dios. Pero hoy en día, quizá el 98% de mi familia le sirve al Señor. Hay pastores, hay diáconos, hay diaconisas, siervos que le están sirviendo al Señor. Pero por el lado de mi esposa, por el lado de la familia de mi esposa, yo recuerdo, yo conocí a una mujer, Susana Arauz, es la mamá de mi esposa. Fue un ejemplo de una mujer de fe. La pude ver entregada al Señor. Y ahora se ven los frutos. Mi esposa, pastora, la pastora Anita Arauz, el pastor Manuel Arauz, el pastor Eduardo Arauz, pastores. Por esa fe de esa mujer también. Su nombre no está aquí, pero está en nuestros corazones que la conocimos. Como le dije, está en las memorias del libro del Señor. Y usted y yo podemos hacer la diferencia. Como padres, como abuelos, como madres, como abuelas, podemos hacer la diferencia. Por eso es que es importante que vean en nosotros la conducta de servirle al Señor. Como dijo el apóstol Pablo, con temor y temblor, con reverencia a nuestro Dios. Así que, para concluir, verdaderamente puedo ver
en la familia del lado de mi esposa, muchos convertirse por causa del testimonio de esta mujer llamada Susana Arauz, que fue de fe también. Y así espero que un día de cada uno de ustedes alguien diga, yo puedo decir la fe de la hermana, ¿cómo que se llama usted? Marisol. Gracias por su nombre. Hermana Blandina. Y así hay muchas más, la hermana Amelia. Muchas más a través del internet. Que alguien diga, yo porque vi a esta persona, a esta mujer, viendo que pasó dificultades terribles que yo quizás no las hubiera podido soportar y se mantuvo ahí, por eso ahora yo estoy aquí. Es más, eso es lo que pasa con estas dos mujeres de las cuales traje este tema esta noche. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil, pero eso no quiere decir que no le vamos a servir al Señor. Por eso, amados hermanos, hoy que viene este día maravilloso, que le llamamos el Día de las Madres, a todos los hijos les insto a que verdaderamente honren a su madre. Amén. No es pecado honrar, no quiere decir venerar, no. Honrar es respetar, amarlas, y hará la diferencia, no solamente en la madre que recibe ese amor, sino en el hijo que lo da. Amén. Veremos la misericordia y la bendición de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, gracias.